Es muy posible que en las próximas horas el gobierno de España decida que el conjunto de las islas entren en la fase 1 de la desescalada. Pero el mundo que nos vamos a encontrar no será igual al que dejamos. Por eso habrá que hacer cambios en nuestra sanidad, la economía o en el trato que dispensamos a nuestros mayores. Tenemos que ser más de aquí, tenemos que apoyar al tejido productivo canario. Debemos tomar una serie de medidas porque nunca es tarde para cuidar de manera más eficaz a nuestros mayores. Que no necesitamos solamente aplausos, sino que la sanidad pública mejore. Yo no me siento héroe, sino que me siento héroe con una capa de precariedad completamente. Empezamos en apenas 3 minutos. Hoy, en Fuera de Plano, resetear. Previo a la pandemia en Canarias, lo que hemos visto en los últimos años, fruto del inicio en el 2010 de la primavera árabe, ha sido un repunte del turismo y evidentemente un enriquecimiento de las arcas de la comunidad canaria. En concreto, 13 millones de turistas que nos estaban dejando de media unos 1.250 euros año por turista, lo que representa en términos absolutos cerca de 16.000 millones de euros para las arcas canarias. Llega la pandemia y estas cifras, ¿en qué quedan? Estas cifras quedan en absoluta incertidumbre, no sabemos lo que va a pasar. Lo que ha generado es evidentemente un cierre absoluto de todo el sector servicios. Hoteles cerrados, restaurantes cerrados, todo tipo de actividades cerradas. Eso representa un cese total, es decir, una bajada al 100% de la actividad económica de Canarias. Claro, porque el problema, entre comillas, de Canarias es que depende a lo mejor excesivamente del sector servicios, bueno. Correcto, es decir, la dependencia que tiene Canarias del sector servicios es la mayor en el conjunto del territorio español. Y lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que además siendo islas, una de las principales arterias de generación de todo ese tráfico de turistas son las compañías aéreas, las conexiones aéreas, que además hoy con la situación de contexto COVID-19 estamos viendo cómo han sufrido unas pérdidas económicas difícilmente superables. Desde el punto de vista de negocio, nos centramos en el pequeño empresario que tiene un restaurante o que tiene un alojamiento, etcétera. El gobierno tomará medidas tanto obligatorias para que de higiene, de distanciamiento, etcétera. ¿Tú crees que a esos empresarios les saldrá a cuenta mantener su negocio con estas medidas tan estrictas? No es lo que yo crea, es lo que muchos empresarios nos han trasladado. Desde el punto de vista de los hoteleros hasta los restauradores nos están diciendo que es totalmente inviable. Desde la fase 1, en la que solo permiten una apertura, si hablamos de la restauración, del 30% de su terraza, con lo cual no tiene ningún sentido, más entrar en siguientes fases como la 2 o la 3, en la que nos están reduciendo el nivel de aforo en interiores al 30% en la 2 y al 50% en la 3. Quiere decir que sumado a la condición que ha establecido el gobierno de los ERTEs y la obligatoriedad de contratar posteriormente a todos los empleados que tenías infección a volver a sus puestos de empleo, nos coloca en una situación extremadamente tensa desde el punto de vista del equilibrio entre ingresos y gastos. Creo que tenías unos PowerPoint, ¿no?, del impacto en el negocio de las distintas fases, si nos puedes comentar. Este es un ejemplo real. Esto es un restaurante que tenemos aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en Triana, una de las zonas más importantes en términos de negocio, que el propietario está pagando 3.500 euros. 3.500 euros para un local no tan grande, si lo veis en las dimensiones, 13 mesas con un máximo de 37 comensales. Abre desayunos, comidas y cenas. Sus costes reales son, con 2 camareros, está en torno a los 1.200 euros lo que perciben estos camareros, con un coste empresa de unos 1.620. Ya estamos hablando de casi 4.000 euros solo en camareros. Posteriormente el cocinero, evidentemente, es fundamental para poder entregar los productos que vienen los comensales a degustar. Estamos cerca de los 2.000 euros coste empresa, sumamos otros 4.000 a la cuenta. Junto con eso, el empresario, que es autónomo, tiene que pagar sus autónomos. Mensualmente paga sus 367,84 euros a la administración. Y además tiene una serie de gastos operativos que incluyen desde el coste de asesoría, por toda la parte de gestión, más luz, agua y evidentemente gas. Eso nos coloca en otros 1.000 euros más en esta cuenta.
más, evidentemente, las mercaderías, los productos, aquello que cocinamos y elaboramos para posteriormente servir en los platos. En el mejor de los momentos, una facturación estimada de unos 26.000 euros al mes. Si sumamos el cómputo total de todos estos elementos, nos estamos dejando con 5.500 euros de ingresos antes de impuestos, que si le sumamos que los trimestrales se están llevando unos 2.000 euros, nos dejaría un neto aproximado de 3.000 euros al mes. Tenemos que considerar también que muchos de estos empresarios han hecho al inicio de su actividad grandes inversiones para poder habituar sus locales, cocinas, menaje, inversiones en publicidad, etcétera, etcétera. Con lo cual, la situación pre-COVID ya era compleja para un tipo de restaurante de estas características. Vamos a ver cómo queda esto durante la desescalada. Bien, llegados a la desescalada, nos encontramos en la fase 2. Hemos obviado la fase 1 porque no tiene sentido. El 30% de una terraza con la ordenación municipal actual nos dejaría una mesa. Volver a abrir para tener una mesa y dar servicio a una mesa es un sinsentido porque nos va a costar dinero. Saltamos a la fase 2, que es en aquella que nos reduce la capacidad de salón al 30-33%, con lo cual hemos hecho una cuenta muy simple. Hemos reducido el número de mesas y por ende el de comensales. De las 13 que teníamos pasamos a 4. Siendo optimistas. A partir de ahí hemos renegociado con nuestro casero. Le hemos dicho que no podemos estar pagando una renta tan alta y nos ha bajado la renta a 1.500 euros. A partir de ahí, con nuestros empleados, hemos pedido a uno de ellos que abandone temporalmente y se sume al ERTE, y al otro le hemos pedido que haga un esfuerzo porque evidentemente nos encontramos en una situación totalmente diferente. La cuota de autónomos no ha variado y la seguimos pagando. De hecho, la han seguido pagando durante las fases, durante todo el confinamiento. Cerca de un mes y medio pagando religiosamente tus cuotas. A partir de ahí, el cocinero le hemos pedido también que haga un esfuerzo y que reduzca sus gastos. Y en términos de mercaderías, dada la dimensión de nuestro nuevo local, con las restricciones que tenemos de espacio, nos dejan unos 2.500 euros de gastos en mercadería. Hemos ajustado ligeramente los gastos operativos, pero aún así estamos entre los 750 y 600 euros. Resultado, 8.000 euros de facturación estimada, porque no estamos teniendo en cuenta un factor muy importante que es la psicología del consumidor. El consumidor tiene miedo a un contagio y evidentemente un local tiene la condición de que esa falta de conocimiento de cuáles son las medidas de control va a aumentar la constricción de salir a la calle. Evidentemente, el resultado que nos deja antes de impuestos es que nos está costando abrir en la fase 2 900 euros al mes. En la fase 3 parece que la cosa se pone un poquito más de cara, pero no mucho más. Lo que vemos es que manteniendo la negociación con nuestros diferentes grupos de interés, como pueden ser nuestro propietario, nuestros empleados, la cuota de autónomos sigue inalterable a lo largo de todas las fases, incluso durante la pandemia. Evidentemente, nuestros costes operativos se reducen, nuestras mesas pasan de 4 a 7, nuestros comensales de 11 a 18, nos deja un ingreso en el mejor de los casos de unos 12.000 euros, que, si ajustamos muy bien nuestra estructura de costes, nos permitiría ganar, antes de impuestos, 200 euros al mes. Lo que hace absolutamente inviable, incluso en la fase 3, la apertura de muchos de los locales. No hablemos de hoteles, no hablemos de otros servicios, cuya estructura de costes es mucho mayor y sus obligaciones generadas por los ERTEs son tremendamente exigentes. Vale, a mí lo que me gustaría saber es si después de esta desescalada la situación para los negocios será operativamente la misma que antes de la pandemia. No, en ningún caso. O sea, eso lo que yo te puedo decir es, vamos a ver, después de nosotros atravesar todas estas tres fases iniciales, desde la reactivación del negocio, en la vuelta a la normalidad o la nueva normalidad, que ya el hecho de sumar un adjetivo a normalidad implica la destrucción del contexto de la palabra, lo que nos está diciendo es que evidentemente no vamos a volver a lo mismo, especialmente en Canarias. Cuando hablamos del contexto de Canarias, nuestro principal problema es que no tenemos la arteria principal de atracción de nuestros clientes. Como habíamos dicho, el PIB depende mucho en el sector turismo.
Y no solo que vengan los turistas, sino toda la empresa, la industria accesoria al sector servicio, que depende de que el sector, la industria del turismo, genere negocio, genere ingresos, genere dinero, con lo cual nos estamos viendo que todas aquellas personas que han estado en un ERTE en los últimos meses o que se alargue durante todo este año, junto con las restricciones europeas de traslado de turistas, como ya ha dicho Alemania, nos pone en una situación especialmente crítica en Canarias. Motivo nosotros que, por un lado, la reducción de la capacidad de gasto de las familias, resultado de una destrucción de empleo y, por ende, de falta de liquidez en las familias, y, por otro lado, las obligaciones a las que ha sometido o está sometiendo el Gobierno a los empresarios con el objetivo de mantener el empleo. Es decir, es un efecto dominó donde es muy difícil llegar a una solución diferente a la que tendría que tomar el Gobierno. Si nos comparamos con 2008, que fue una crisis financiera, una crisis de los bancos, donde los bancos lo hicieron mal, nos comparamos con hoy, que es una crisis sanitaria, donde las empresas y los empresarios lo estaban haciendo bien o muy bien, hemos visto cómo el Gobierno inyectó dinero a las entidades bancarias, cuya conclusión al absurdo es muy sencilla: inyecta dinero al tejido productivo español, inyecta dinero a las empresas y a los empresarios para que estos, apretando los dientes y reestructurando su estructura de costes, tengan la capacidad en un tiempo prudencial de volver a unos ratios económicos aceptables. Entonces la previsión, el panorama que pintas es muy negro para el sector, ¿no? Es decir, ¿cuántos negocios crees que cerrarán después de esta pandemia del sector de la restauración, etcétera? Lo que vamos a ver es un cierre masivo de las empresas asociadas al sector servicios, porque la fragilidad del empleo ya era importante, teníamos mucha temporalidad, vamos muy asociados a los flujos de turistas en determinados momentos, con lo cual la presión fiscal, desde el punto de vista también impositivo, que está generando históricamente en los empresarios y en este sector el Gobierno, lo que nos está dejando es sin capacidad de ahorro, sin capacidad de generar ese circulante, esa caja para poder afrontar los momentos difíciles. ¿Qué quiere decir? Que los grandes mantendrán su posición porque evidentemente tienen ese pulmón, ese colchón financiero, pero los pequeños que tienen esos números que veíamos anteriormente los ponen en una situación extremadamente complicada. Y esto sin saber, quiero decirte, porque no sabemos qué condiciones serán después de estas fases, ¿no? O sea, tú ya calculas que habrá un cierre masivo al margen de los condicionantes que ponga el Gobierno, porque no sabemos cómo será la nueva normalidad, ¿no? Cuando hablamos de nueva normalidad y cómo el Gobierno está intentando articular esas palancas para volver al negocio, al normal, ¿no? A lo que se conocía como normal, que nunca volverá a ser normal, nos estamos olvidando un factor fundamental, y es la psicología del consumidor, el proceso de consumo. ¿Por qué el consumidor sale a la calle y por qué la gente quiere viajar y por qué la gente? Porque quiere disfrutar, pasarlo bien, porque sabe que está en un entorno seguro. Esa seguridad ha desaparecido. No hay ningún tipo de certeza de si va a haber una vacuna o va a haber un tratamiento. Tampoco hay una medida real de control de los posibles contagios. Es decir, la incertidumbre, lo único que está alimentando es la incertidumbre y sobre todo el miedo del consumidor, lo que ocasiona directamente una bajada de la línea de consumo y por ende una reducción de la capacidad de generar empleo por parte de los empresarios. La situación en estados de incertidumbre en economía es posiblemente la peor de las situaciones que podemos vivir. Y desde tu punto de vista, ¿crees que se han tomado las medidas adecuadas por un lado, para hacer frente a la crisis sanitaria y por el otro lado, porque entiendo que el equilibrio de economía y sanidad es complicado, ¿no? ¿Se han tomado las medidas oportunas? En cuanto a medidas oportunas o no oportunas, nunca habíamos visto una situación como la que vivimos históricamente, con lo cual intentar coger la experiencia de patrones similares o crisis similares del pasado es extremadamente incierto. Con lo cual no se trata de saber si es las medidas adecuadas o no son las adecuadas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que deberíamos de estar preparados porque ya hay un protocolo de pandemias desde el año 2005 activo y firmado en el Gobierno de España con
con una serie de medidas a implantar. El problema que tenemos, que es lo que decíamos anteriormente, es el nivel de incertidumbre, la falta de información y sobre todo el miedo que se ha instaurado en la sociedad. Con miedo la gente no gasta, sin gasto no hay consumo y sin consumo no hay generación de riqueza en pos de las empresas, con lo cual cualquier medida que se tome tiene que ir orientada a tratar esa seguridad y a sacar a la sociedad del miedo y volverla a la sociedad de la confianza. Con lo cual, cuando tengamos confianza, tendremos un buen punto de partida, si hay medidas económicas por parte del gobierno, para poder volver a reactivar la economía y los consumos.